purifica. En el nivel número 2, mi santificación, que opera sobre nuestras almas, Dios desea que podamos entender que es por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, por él haber derramado su sangre, que cada uno de nosotros somos lavados, somos limpiados, somos purificados y somos santificados. En el nivel 3, mi consagración, Dios desea que nosotros podamos entender que a causa de su consagración, a causa de la muerte de Cristo, de su resurrección, Él nos ha dado el poder para morir a la vida antigua y que nos demos cuenta que estamos vivos para Dios gracias a Él. Recordemos, mis amados hermanos, que este nivel 3, mi consagración, opera sobre el área del ser, el cuerpo. En el nivel número 4, mi manifestación, es necesario que se vea en el ser, que se manifieste ya en cada uno de nosotros. Dios nos ha hecho, dice, Jesucristo nos enseña que Dios, que no ha hecho nada sin reconocer al Padre, no ha pasado por alto su autoridad, ha desarrollado una relación en la cual Él nos hace un ofrecimiento y es de acercarnos al Padre, de vivir una relación con Él, con Cristo, que nosotros podamos disfrutar nuestra posición de iglesia, disfrutar de ese vínculo, de esa relación en la cual somos proveídos, en la cual somos protegidos, en la cual tenemos la garantía de que Él tiene el control y el dominio y que nada nos podrá hacer daño. También que podamos nosotros tener esa certeza de que todo funcionará para nuestro bien. En el nivel número 5, mi multiplicación, es necesario que nos multipliquemos, mis hermanos. Eso es lo que el Señor quiere que se pueda trabajar en cada uno de nosotros, que nosotros nos dispongamos para aquello, para ello. Que nos multipliquemos, que todo aquello que Él ha depositado en nosotros, que hemos recibido por bendición y beneficio, toque la vida de otros, en nuestra casa, en la familia, en el lugar de trabajo, en el estudio, en cualquier lugar donde Dios nos permita estar, que nosotros podamos tocar la vida de las demás personas a través de ese ejemplo que estamos dando y que seamos de impacto a la vida de otros. Jesucristo, mis amados hermanos, es suficiente para alcanzar la plenitud de nuestra vida, para vivir la transformación y el cambio, para que seamos nuevas personas, para ser hijos e hijas de Dios, herederos de su reino, para que caminemos en esta tierra mostrando y manifestando la grandeza de Dios. En nuestra diapositiva número 4, en el punto número 3, dice que están los objetivos de la cartilla en la página número 1. A. Explicar las características y estructura general de la carta. Objetivo B. Comprender las doctrinas básicas expuestas en la carta. 1. Condenación. Diagnóstico de la humanidad. Sentido de la sentencia sobre gentiles e injustos. Está en el capítulo 1, los versículos del 18 hasta el 32. Los judíos injustos. Capítulo 2, versículo del 1 al 3, y dice que el 8. Y humanidad injusta, capítulo 3, versículo 9 al 20. Punto número 2, salvación, justificación,
la provisión de Dios y la justicia de Dios, la fuente de la justicia, capítulos 3, del versículo 21 al 31, el ejemplo de la justicia, capítulo 4, versículos del 1 al 25, las bendiciones de la justificación, capítulo 5, versículos del 1 al 11, y la imputación de la justicia, capítulo 5, versículos del 12 al 21. Numeral 3, santificación, la demostración de la justicia de Dios, capítulo 6, versículos del 1 al 8 y también el versículo 39. Punto número 4, glorificación, y en el punto número 5 dice salvación de los judíos. En el punto 6, conocer las implicaciones teológicas y pastorales de la carta de en nuestro contexto latinoamericano. Amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, compañeras coordinadoras. Muy buenas noches a todos los maestros de la Escuela de Formación Integral Discipulado. Un cordial saludo. Espero que todos se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar allí, atentos a los requerimientos de la reunión. Y vamos a continuar con lo que traíamos en la reunión pasada en cuanto al estudio de la carta a los romanos. Seguimos en esta diapositiva número 5, en donde estábamos trabajando en la introducción de la carta, en el Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 15. Habíamos visto del versículo 1 al 7, la salutación, del versículo 8 al 15, la acción de gracias, y el versículo 16 al versículo 17, la tesis y el propósito de la carta. Todo esto está en el capítulo 1 de la carta objeto de estudio. Y podemos decir, a manera de introducción, nuevamente, que la carta a los romanos es muy importante en nuestra vida cristiana, porque ella constituye uno de los pilares de nuestra fe cristiana. Son fundamentos a nivel doctrinal, teológico y y pastoral. El estudio de la carta a los romanos nos coloca en la perspectiva del autor, el Espíritu Santo, de enseñar de una manera casi sistemática los fundamentos y la doctrina de la fe cristiana. Casi todo nuestro quehacer bíblico y teológico en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, debería estar fundamentado en los principios, doctrinas e instrucciones de esta carta a los romanos. Por tanto, el estudio de esta carta es supremamente indispensable, importante. Y en síntesis, en la carta a los romanos hay una presentación admirable de la doctrina cristocéntrica, de la sana doctrina, en la cual se describe la universalidad del pecado y la obra redentora de Cristo, la función de la ley de Moisés en el designio salvífico de Dios y la justificación exclusivamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo, su obra consumada en la cruz. La libertad cristiana, otro tema, el bautismo y la nueva vida en el Espíritu. Eso es muy importante y quiero repetírselo. La carta describe la universalidad del pecado y la obra redentora de Cristo, la función de la ley de Moisés en el designio salvífico de Dios y la justificación por la fe en Jesucristo, la libertad cristiana, el bautismo y la nueva vida, lo más importante, la nueva vida en el Espíritu. Además, en esta carta hay un tema desarrollado con particular amplitud, el de la situación del pueblo judío en la nueva disposición divina, fundada sobre la fe en Cristo exclusivamente y no sobre las obras de la ley. Entonces, en la pantalla tenemos la diapositiva donde arrancamos diciendo de que del versículo 1 al versículo 7 hay una triangulación maravillosa que describe el carácter de nuestro Dios trino.
Dice el capítulo 1, versículo 1. Vamos a leerlo del 1 al 7 nuevamente para rememorar. En el nombre del Señor Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, y entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En este punto, amados compañeros maestros, podemos sacar grandes conclusiones del escrutinio de este versículo 1 al 7. Primero, tenemos la triangulación: siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Tres cosas dice Pablo de él y de su identidad en Cristo Jesús. Y ahora empieza a decir tres cosas de nuestro Señor Jesucristo: al Señor que él amaba y al cual le servía de manera libre y voluntaria. Dice que acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Está hoy en el versículo 3. Acompáñeme allí, era el versículo 3, siguiendo la lectura con la palabra, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Tres cosas dice Pablo de él en su identidad, y tres cosas dice Pablo de su Señor en quien tenía su identidad. Una tercera cosa muy importante que destacamos aquí también, mis amados compañeros, y que me he maravillado en mirar esta parte, son tres tipos, tres veces está la palabra llamado a ser. Note que la carta a los romanos empieza a hablarnos de la necesidad de ser, primeros de ser para luego hacer, porque el fruto que glorifica a Dios nuestro Padre se manifiesta dando fruto en el ser y en el hacer. Pero el fruto que glorifica a Dios nuestro Padre en el ser y en el hacer, ¿sí? Entonces comienza con que esa persona, que ese discípulo sea integral, sea completo, sea perfeccionado, sea sanado, libre y transformado. ¿Y cuál es el fundamento de lo que te estoy diciendo, amado compañero y compañera? Verso número 1 del capítulo 1. Siga conmigo ahí de cerca su Biblia. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser. Primer llamado que habla Pablo, a ser. Mire que él usa esa palabra literal, llamado a ser apóstol, a ser ministro, a servirle a Dios. Entonces, primer llamado. Segunda palabra de llamado a ser, verso 6, salte ahí al versículo 6, estamos todo en el capítulo 1, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, del cuerpo de Cristo, de su iglesia, vinculados al cuerpo de Cristo, vinculados como un solo cuerpo, aunque somos muchos miembros. Entonces, la segunda vez que el apóstol, en menos de 7 versículos, nos habla de que hemos sido y nos muestra y nos enseña que hemos sido llamados a ser, en este caso, a ser de Jesucristo, a ser de Él, por Él y para Él. Verso 7 está la segunda palabra, la tercera palabra, llamados a ser santos. Bueno, entonces revisemos. El primer llamado a ser apóstol habla de el ministerio, habla del servicio ministerial. El segundo llamado nos habla de que ese llamado ministerial debe de ser para nuestro Señor Jesucristo, dentro de su cuerpo, que es Él. Y el tercer llamado a ser es que seamos santos. Dice, llamados a ser santos. Verso 7. Entonces nos está hablando de que el estilo de vida que debe de llevar esa persona que ha sido designada por Dios, llamada por Dios a un ministerio, a un servicio ministerial, que está dentro del cuerpo de Cristo, siguiendo con el llamado,
ahora debe de evidenciar, debe de manifestar de manera natural la nueva naturaleza divina. La nueva naturaleza divina constituida en santidad de la verdad y justicia de Dios en santidad. Su crecimiento, su perfeccionamiento debe de ser exclusivamente en el temor de Dios. Entonces es el tercer llamado. Mire cómo hemos encontrado tres ya en estos 7 versículos, 3 triangulaciones. Primero, de identidad. Segundo, el concepto de su Señor y el Señor Jesucristo. Y tercero, el llamado ahora a ser santos como Dios es santo. Entonces quería dejarle esos detalles allí para que usted tome nota de este versículo 1 al versículo 7, de la impresionante triangulación que creo que el apóstol Pablo no se daba cuenta, pero que después de muchos años alrededor de la historia íbamos a poder identificar en este tiempo cómo él de una manera magistral nos relaciona con el carácter y la personalidad de la Trinidad. Bueno, acción de gracia, deseo de Pablo de visitar Roma, verso 8 al verso 15. Si usted hasta ahí, de este primer bloque de la salutación de la carta, del verso 1 al verso 7, usted tiene algo que aportar, lo puede decir. Si usted ve algo que no he visto y que usted quiere aportar al grupo, lo puede hacer. Esto, recuerden, no es una prédica, no es un sermón, es un estudio donde ustedes y nosotros estamos atentos a lo que habla el Espíritu a la iglesia y nos instruye, nos capacita, nos abre el entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Entonces, amados compañeros, el que quiera decirme algo allí, lo puede hacer, habilitar el micrófono y lo puede hacer. Mientras tanto, estamos en el verso 8. Vamos a leer del verso 8 al verso 15. El deseo de Pablo a visitar Roma para que digamos algo muy concreto. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga, es decir, se multiplica por todo el mundo. Verso 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Aquí quiero hacer un stop. A quien sirvo en mi espíritu. Aquí se empieza a meter la carta a enseñarnos en qué dimensión del ser hay que servirle a Dios, en qué dimensión de nuestro ser, la dimensión del ser, el espíritu, que la compone entonces esa comunión con Dios, que la compone la convicción y la compone la conciencia, que esa intimidad me habla de una persona de oración, que de hecho aquí en este pasaje, en estos versos del 8 al 15, Pablo está orando y está diciendo y comentándonos qué es lo que está orando y está haciendo una oración de acción de gracia. O sea que Pablo no solamente nos dice que estaba en el Espíritu, sino que nos muestra evidencia de qué es lo que compone el Espíritu, una vida de comunión, una vida de oración. Y dice que entonces ya su conciencia estaba totalmente reeducada conforme a la justicia de Dios. Y también nos dice que su convicción estaba en la paternidad de Dios. Bueno, me devuelvo un poquitico, perdóneme. En el verso 7, otra cosa importante en este primer bloque de la salutación es el centro de toda enseñanza. Como por decirte así, la enseñanza cristocéntrica la identificamos porque el apóstol nos enseña aquí de que él reconoce a Dios como su Padre. Él estaba convencido del amor sobrenatural de Dios como Padre. Verso 7, discúlpeme o perdóneme, no se dice discúlpeme, se dice perdóneme. Dice verso 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre. Sabía él quién era su Señor, pero ahora nos informa de quién es nuestro Padre, de Dios nuestro Padre, lo cual caracteriza cualquier sana doctrina, donde se destaca como cimiento, como núcleo fundamental, la paternidad de Dios. Ahora sí sigo en lo que le estaba diciendo. Dice que el apóstol Pablo le sirve a Dios en el espíritu, verso 9, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, comunión, convicción, conciencia. Necesito estar convencido del amor sobrenatural de Dios, de su justificación, para ahora sí, entonces, evidenciar esa comunión y esa reeducación de la conciencia. Dice
en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo deja ver que el servirle a Dios en el Espíritu era un hombre de comunión, de intimidad con Dios, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, es decir, establecidos. Dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe. Cuando él habla de mutuamente, está hablando de que era unos a otros, confortados, consolados por las escrituras, por la común fe y la confianza y fidelidad en la obra consumada en su Señor Jesucristo, que nos es común a vosotros y a mí. Verso 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis, no deje de conocer, no deje de tener en cuenta, no ignore, es decir, que usted tiene que conocer, es decir, que yo y tú y yo tenemos que empaparnos. Dice que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto. Recuerde que en esto es glorificado mi Padre, en que nosotros llevemos mucho fruto y ese fruto permanezca y glorifique a Dios y seamos así sus discípulos. Eso lo dice Juan 15:8. Dice como entre los demás gentiles. Verso 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Él se sentía deudor porque él tenía un compromiso voluntario con Dios, de que él había sido llamado a predicar a los gentiles. Verso 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio a vosotros que estáis en Roma. Este versículo 15 subraye esa palabra, amado compañero y compañera, así que subraye esa palabra que ahora me voy a devolver, porque de ahí arranca todo lo que él empieza a decir en la tesis y el propósito y en el veredicto, en el sentido del fallo, en el sentido de la sentencia, la providencia divina del verso 18 en adelante. Entonces subraya esa palabra, así que le voy a decir qué significa como conector conclusivo, como conclusión, pero tiene algo muy especial que nos conecta con todo lo que el Espíritu Santo quiere decir. Entonces vamos a el poder del evangelio. Ahora sí, el poder del evangelio. Denme un momento, yo me acomodo aquí. El poder del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, verso 16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Algo hablamos de ello hace 8 días, hace 15 días, perdón, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, hablamos algunas cosas, pero no le expliqué esa palabra trascendental que está allí, no me avergüenzo. Subraya esa palabra en su Biblia, se lo recomiendo, porque la palabra no me avergüenzo, avergonzarse, es muy profunda. El Evangelio, recuerde que es la esperanza de la humanidad, de todos nosotros. Son las buenas noticias que Dios, como nuestro Creador, envió a la tierra para que el hombre pecador fuera salvo. Ahora sí podemos entender un poco mejor qué quiere decir el Evangelio es poder de Dios en ese verso 16. Pero me llama la atención que él arranca diciendo, porque no me avergüenzo. La palabra no me avergüenzo está en el griego 1870. Avergonzarse por algo, vamos a buscarlo entonces por avergonzar. Está a través de la palabra avergonzar, me avergüenzo. Entonces dice avergonzarse por algo, no por imposición, sino voluntariamente se identifica. Entonces, por decirlo así mal dicho, como si alguien le diera pena. Cuando hablamos de la vergüenza, como si alguien le diera pena identificarse con ello. Pero el apóstol decía lo contrario, a mí no me da pena, a mí no me causa vergüenza, a mí no me causa turbación en mi ánimo, porque eso es la vergüenza, turbación. Le voy a leer el concepto de vergüenza. Turbación del ánimo, que se produce por una acción humillante y deshonrosa. Se lo voy a repetir. ¿Qué significa vergüenza?
turbación del ánimo que se produce por una acción humillante y de deshonra. Este sentimiento es un sentimiento, está ligado a las emociones, suele encender el calor del rostro. ¿Ya ha visto que se ruboriza la gente cuando siente pena o se siente incómodo o siente vergüenza? Es decir, el término pena hace parte del orgullo, para que no usemos la pena ni usemos ese término como tal, sino que el apóstol nos enseña a hablar bien, no me avergüenzo. Bueno, entonces dice, este sentimiento suele encender el color de nuestro rostro. Hay gente que se pone rojita porque le da vergüenza, dejando en evidencia a aquel que lo padece. Es decir, que el rostro colorado pone en evidencia de que tenemos algo de incomodidad, y esa es una emoción que está adherida a un sentimiento que le causa deshonra o humillación, pero eso lo percibe la persona en el alma, en las emociones. Entonces, el ejemplo es que el que se avergüenza no se puede identificar, ¿sí? Porque le da pena, le avergüenza, ¿sí? Como si un hijo se avergüenza de su papá, porque de pronto el papá es malo, eso es otra cosa, pero si se avergüenza de su papá, él no quiere identificarse con su papá porque le da vergüenza por ser de pronto en su conducta, pero el honrarlos es otra cosa, pero es para un ejemplo, para ponerlo en el contexto. No se identifica con el evangelio, al que le da vergüenza hablar del evangelio en público abiertamente, no se identifica ni con el evangelio ni con Cristo, y no se humilla ni quiere padecer por el evangelio, no está dispuesto a negarse. La hermana que tiene la pregunta o el hermano bien puede habilitar el micrófono y nos cuenta. No está dispuesto a negarse a sí mismo. Ahí puedes hacer tu pregunta, mi hermano o mi hermana. Bueno. Sí, precisamente lo que le estoy comentando. Aquí la persona pregunta que qué significa la palabra pena. Es que es un término que usamos muy cotidianamente, muy cultural, para expresar nuestra vergüenza o que no estoy de acuerdo o no me identifico con ello, la palabra pena. Pero el término correcto bíblico, estoy hablando del término correcto bíblico para que usted y yo entendamos lo que quiere decir el apóstol Pablo, de que no se avergüenza, es lo que le estoy compartiendo, de que él no siente vergüenza al compartir de su Señor, al identificarse con él, aunque su muerte haya sido de humillación, aunque su hacia el mundo haya sido una locura, él no se avergüenza de ninguna cosa porque él sabe que el evangelio es poder de Dios, que el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Y qué significa entonces sigo? Entonces esa palabra no me avergüenzo ya no es por imposición, sino que nace de mi voluntad identificarme con mi Señor y decir que voluntariamente me identifico con su muerte, su pasión, su resurrección, su obra consumada en la cruz. El Evangelio, ahora sí seguimos con la segunda palabra, 2098. Buen mensaje, anunciar las buenas nuevas, noticia nueva de salvación por medio de la fe en Jesucristo y su obra consumada en la cruz. 2098, el griego, eso significa el evangelio. La palabra poder, 1411 del griego, poder milagroso, un milagro en sí mismo, eficacia divina, fuerza, maravilla, milagro, dar capacidad, potencia, potestad. Dunamis, dinamita, eso significa poder aquí en este contexto del evangelio, poder de Dios. Salvación, 4991. Rescate o seguridad, salud interna, liberación, libertad, dar, sanidad. ¿Qué significa salvación? 4991 del griego. Rescate o seguridad, salud interna, liberación, libertad, dar, sanidad. Bueno, entonces rememoremos, verso 16, porque no me avergüenzo, no me causa vergüenza en ninguna manera,
porque me identifico con Cristo Jesús y su obra consumada en la cruz, del Evangelio, de su obra, esa buena noticia de salvación para la humanidad. Y le nos da la razón, porque es poder, es una dinamita, es un poder, dice, que está cargado de la omnipotencia del Dios en el cual el apóstol se identifica. Está cargado de la omnipotencia, es decir, que todo lo puede. Y lo único que todo lo puede es lo que está diciendo aquí, que el Evangelio es lo único que puede salvar a la humanidad del pecado en el cual se encuentra totalmente sumergido. Entonces aquí nos revela la palabra que en este punto de que el Evangelio es precisamente la intención de Dios de salvar a la humanidad. Es la intención de Dios de salvar a la humanidad. Primeramente deja claro el apóstol aquí en estos versos 16 y 17, que es la tesis, que Dios tiene la intención de salvar a la humanidad, que no tiene otra cosa en su corazón, sino que al ver la maldad de la humanidad, él empieza diciendo que su intención siempre será justificar al ser humano, el que crea. Dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Note que el término cree no está ni en pasado ni en futuro. El término está en presente. La persona que confíe en el presente, en el estado en que se encuentre, en la obra consumada en la cruz, esa persona va a disfrutar del cambio, de la liberación, de la transformación, de la sanidad, que es desde ese momento en adelante. Porque aunque las cosas viejas pasaron, es decir, perdieron esa importancia por ignorancia, sino que ahora cobra un valor relevante el después de Cristo. El momento en que cree, empieza a haber una vida nueva en Jesucristo. Entonces, el que cree en el presente disfrutará de las bendiciones, de la perfección, del cambio y de la transformación. Ahora sí sigue diciendo que es para todo aquel que cree, al judío primeramente, para el cual fue enviada la salvación y Cristo, y también al griego, y es decir, a los demás. Porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, hasta ahí le quiero dejar estos dos versículos para que sigamos entonces el evangelio, poder de Dios, salvación a todo aquel que cree. El evangelio revela la justicia de Dios exclusivamente por la obra consumada de Cristo en la cruz. Entonces, abajo de la diapositiva hay algo que dice el evangelio, 1 Corintios 15, del verso 1 al 4, justicia de Dios, Romanos versículo 3 al 21, la fe, la confianza y la fidelidad, Habacuc 2, 4 en adelante. Entonces, miremos el evangelio. ¿Cuál es el evangelio que está hablando aquí el apóstol en este versículo 16? Porque él dice que no se avergüenza del evangelio. Ahora vamos a ver cuál es ese evangelio. Me lo exhibe, me lo muestra, amados compañeros, el verso 1 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Además os he declarado, leo lo que está en la pantalla en el nombre del Señor Jesucristo. Además os he declarado, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Oh, gran principio del maestro. ¿Qué es la enseñanza? Aprender primero. ¿Qué es la enseñanza? Aprender primero, para después instruir a los que Dios ponga a nuestra disposición. Porque aquí el apóstol nos dice que primeramente él aprendió. Y asimismo, como aprendió de gracia, lo va a dar lo que recibió. Dice que entonces el evangelio se resume aquí, verso 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las escrituras. Aquí está su pasión, su muerte y su resurrección, hecho esencial del evangelio, poder de Dios para salvación a la persona que crea. Entonces aquí está condensado la justicia de Dios y lo que representa la buena noticia que hay que dar de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado, destruido su cuerpo de pecado, hecho por nosotros pecado, y que resucitó al tercer día, resurrección conforme a las escrituras, la palabra de Dios. Ahora sí, justicia de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, leo Romanos capítulo 3, versículo 21, está en sus pantallas.
aparte de la ley se ha manifestado, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, en su obra consumada en la cruz, porque no hay diferencia. Bueno, muy importante que sepamos que lo que se manifestó aquí en Primera de Corintios, ese hecho esencial del Evangelio, es lo que es la justicia de Dios. Muere el justo por los injustos. Bueno, vamos ahora sí a la diapositiva número 7, donde está la fe, confianza y fidelidad, Habacuc 2:4, que está en armonía, que está en asociación con Romanos capítulo 17, más el justo por la fe vivirá. Pero aquí Habacuc 2:4 nos tiene algo muy especial. He aquí, dice Habacuc 2:4, está en la pantalla para que no se vaya de Romanos. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Cuando el alma pierde la rectitud, cuando ella se enorgullece, se llena de orgullo. Mas el justo por la fe, vivirá. Pero aquí hay un contraste. Cuando dice más el justo, hay un contraste. Entonces miremos, la palabra almas está ahí en la pantalla. Criatura que respira vitalidad corporal o mente, ánimo, contentamiento, corazón, deseo, interior, voluntad. Eso lo dice Hebreo, en el Hebreo 53:15 de la concordancia. Recuerde que hablamos en el Hebreo porque estamos en el Antiguo Testamento. Recta, 34:74, estar derecho o perplejo, enderezar, agradable, conducir, ajustar, próspero, mirar a hacer, tomar el camino. Enorgullece, se enorgullece, del 60-75, raíz primaria, hinchar, inflar, figurativamente eufórico. Dice también que podemos ampliar nuestro entendimiento en este sentido: soberbia, engreimiento, altanería, altivez. También está la palabra arrogancia, vanidad, presunción, desprecio. Son sinónimos de orgullo. Justo, la palabra justo, Hebreos 66-62, derecho recto, del 66-63, ser, hacer, derecho en sentido moral o forense, absuelto, hacer justicia, justificar, purificar. Entonces recuerde que cuya alma, emociones, voluntad, pensamientos no son rectos, porque se enorgullece, se llena de altivez, se autojustifica. Más hay una diferencia: más el justificado por la sangre de Cristo, el que ha puesto su fe en Jesús, por esa fe y por esa confianza y por esa fidelidad, él podrá vivir en abundancia en esta tierra y además una vida eterna después de esta vida. Diapositiva número 8. Aquí le dejo instalado y hasta aquí vamos a dejar para comenzar la próxima oportunidad ya la doctrina de la condenación. Pero hasta aquí dejamos claro algo, amados compañeros, de que es muy importante que nosotros sepamos de que Dios nuestro Padre, su intención no es culpar al hombre, no es sentenciarlo y condenarlo, no. Su intención siempre fue salvarlo, justificarlo, hacer todo lo que tuvo a su alcance para darle una justificación, una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Entonces, ya la palabra culpabilidad del hombre, que ya se entra a estudiar en el verso 18 al 32, ya es un veredicto, ya es una sentencia judicial, donde él le va a dar las razones, los motivos del por qué se condena. Y eso era lo que le quería decir desde el verso 15 del capítulo 1, el verso 15, cuando dice la palabra así que, se lo voy a decir rápidamente. Verso 15, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estás en Roma. Entonces, la palabra así que significa e introduce una consecuencia, una conclusión o una deducción de algo que se acaba de decir. Y también introduce un hecho, una circunstancia.
que se toma como punto de referencia de lo que ocurre inmediatamente después, es decir, de lo que va a ocurrir, de lo que va a decir después, de lo que ocurre inmediatamente después o al momento. La culpabilidad es un juicio de imputación personal, una infracción, un fallo. En sentido, un veredicto, una providencia de un juez supremo. Entonces, mire que la palabra así que está en el verso 15, me lleva a una conclusión. Y después de esa conclusión me habla el apóstol allí por el Espíritu de que es necesario evangelizar todas las naciones, comenzando desde Roma, la ciudad más importante en ese entonces. Y aquí empiezan 5 grandes explicaciones, 5 razones de culpabilidad del hombre. Mírela simplemente la primera palabra de cada verso en los versículos que le voy a mencionar ahí en la palabra. Verso 16, primer por qué. Conector de gran explicación. Dios no nos tiene que explicar, pero Él es tan hermoso, tan bueno, que nos va a explicar todo punto por punto. Entonces empieza diciendo en el verso 16, porque tal cosa. Verso 17, porque en el Evangelio. Verso 18, salte conmigo a los versos que le menciona, solo lea la primera palabra, los 5 por qué, las 5 razones. Verso 18, porque la ira. Verso 19, porque lo que de Dios. Verso 20, porque las cosas invisibles. 5 razones que vamos a mirar la próxima oportunidad. Y en el verso 21 ya empiezan las consideraciones de esta sentencia condenatoria. Consideraciones donde se practican las pruebas que se muestran a través de la conducta y empieza la imputación de los cargos, de las faltas, de las infracciones de la humanidad para ser condenados. Es decir, que esto es un juicio del verso 18 al 32, es un juicio donde no hay violación de ningún derecho, sino que el juicio de Dios es totalmente íntegro y es totalmente justo, puesto y revelado hacia la humanidad. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar entonces para dentro de la próxima oportunidad, si Dios lo permite. En la diapositiva número 9 hay una exhortación por parte de el pastor y el equipo pastoral. Bueno, hubo una reunión el pasado 13 de febrero. Debemos revisar nuestro compromiso con Dios, cada uno de nosotros los maestros. Asimismo, revisar el texto base de esa reunión, 1 Corintios 14:40, donde el principio a aplicar en nuestro proceso personal es que hagamos todo decentemente y en orden. No se olvide esas 2 palabras, todo hacerlo decentemente y en orden, lo cual debemos desarrollar también en el equipo en el equipo en que Dios nos ha puesto. La organización viene del orden y la disciplina. Tanto el orden como la disciplina requerimos tenerlas en gran estima y valor para nuestra vida diaria y mayormente en el servicio de Dios, a Dios Todopoderoso. Entonces, 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 13, hay 5 puntos a reconocer a los que trabajan entre nosotros, nuestros compañeros, a los que nos presiden y nos amonestan. Si me preocupo por los que trabajan junto a nosotros, vamos a tener un gran equipo. La amonestación es necesaria, es esencial en nuestro proceso de formación integral. Punto D, estoy leyendo la diapositiva. Lo que sembramos, eso cosechamos. ¿Quién tiene el micrófono abierto para que por favor lo inhabilite? Lo que sembramos, eso cosechamos. Si respetamos a nuestras autoridades y a los que nos presiden en el Señor, también a nosotros nos respetarán. Lo que yo siembro, eso cosecho. Nota de coordinación, el respeto es lo básico y lo fundamental en todas las relaciones interpersonales. Recuerde siempre respetarse los unos a los otros. No le reproche, no le reclame, hágalo todo decentemente y en orden. Sepa hablar, sepa decirle las cosas, busque los momentos apropiados. No lo haga en momentos donde usted está turbado o donde usted está turbada, donde está molesto o donde está molesta, no lo haga. Donde en ese momento usted está lastimado o lastimada, no lo haga en ese momento. Espere y espere el tiempo oportuno donde usted esté calmado, donde usted esté calmada para amonestar o de pronto para exhortar o para hacer ver las cosas. Literal debemos identificar que qué clase de administración y organización tenemos
en nuestro interior, a nuestro grupo, y si la mayoría estamos ejerciendo este principio bíblico de el orden y hacer todo decentemente. Entonces requerimos subir e incrementar nuestra exigencia en cuanto al orden. Ya tener en gran estima y amor por causa de la obra del Señor los unos a los otros. Asimismo, recuerde el 21 de marzo el clamor por Colombia. Debemos hacer participantes de todas las capacitaciones y reuniones a los niveles 4 y niveles 5. Bueno, ya el sexto pasó, el punto 7, debemos inscribirnos a través del formulario de registro y asimismo socialicemos constantemente y animemos a los hermanos a participar de este servicio en los niveles 4 y 5. Bueno, principio a aplicar a nuestro proceso personal, escuchemos con atención para que podamos obedecer con precisión. Eso es lo que nos compartía la coordinadora Sonia al principio de la oración y reflexión. Ahora le doy paso a la compañera coordinadora Marielli, que nos va a dar una última reflexión, nos va a despedir en oración. Muchas gracias por participar de este estudio. Recuerde confirmar asistencia en el grupo. Adelante, maestra Marielli. Gracias, mi hermano Cristian. Bendiciones en Cristo Jesús para todos mis hermanos. Bueno, vamos a retomar nuevamente allí en Habacuc capítulo 2, versículo 4. Ya el hermano Cristian nos explicó como las palabras claves, pero leámoslo en nuestra versión que dice: mira a los orgullosos, confían en sí mismo y sus vidas están torcidas, pero el justo, vivirá por su fidelidad a Dios. Vemos allí que se ve una dificultad del alma, que es esa naturaleza adámica, que es el orgullo, que viene de una raíz que significa elevarse, es una arrogancia, una soberbia que nos conduce a exagerar nuestra importancia o nuestras virtudes. De ahí la tendencia a justificarnos, a justificar nuestros errores, anteponiendo culpables como una persona, anteponiendo culpable una circunstancia, un hecho, antes de reconocer nuestra culpabilidad ante los demás. Eso nos lleva a hacer el orgullo. Dice que el orgulloso confía en sí mismo, no depende de la gracia y de la ayuda de Dios, depende de sí mismo, de su inteligencia, de su fuerza, de su dinero, de su capacidad propia para hacer las cosas que desea o necesita. Una persona que está centrada totalmente en su alma y en obedecer a su yo. Y el antídoto para el orgullo, dice allí que es la humildad. Dice, el humilde cada día se humilla en la presencia de Dios y le pide su gracia para poder hacer todo. Con humildad, llevándolo todo a la presencia de Dios, reconociendo las cosas que están allí todavía en nuestra alma y pidiéndole a Dios que nos dé de su gracia para que todo lo hagamos, así sea las cosas más cotidianas, las que ya tenemos por costumbre y por hábito realizar, siempre guiados por esa gracia de Dios. Entonces quiero que tome allí una actitud reverente delante del Señor. Vamos a terminar en este tiempo en oración. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú, Señor, has hablado a nuestra vida en esta noche, precioso Dios. Gracias porque por tu amor y tu infinita misericordia es que nos instruyes cada día, Señor, con tu palabra. Gracias porque cada día, Señor, estás trayendo un mayor conocimiento y un mayor entendimiento de tu palabra para aplicarla, Señor, a nuestras vidas y así de una manera efectiva, Padre, poder multiplicarnos a otros, poder cumplir con ese ministerio que tú nos has llamado, bendito Dios. Y yo te pido, Señor, que tú nos des esa identidad, así como Pablo tenía esa identidad en ti, Señor, y él tenía claro quién era, de dónde venía, Señor, así también nosotros podamos tener esa identidad como hijos tuyos, como siervos tuyos, Señor, que tú nos escogiste, que tú nos has llamado para ese ministerio, bendito Dios. Somos siervos tuyos, precioso Dios, estamos apartados para ti, precioso Rey. Y vivimos, Señor, ese llamado al ministerio, ese llamado a ser tuyos, mi Señor Jesús, pero también ese llamado a ser santos, precioso Dios. Te pido que tú nos
guíes cada día, Señor, para vivir conforme a tu voluntad, para que se cumpla, Señor, en nuestras vidas, Padre, todo aquello, Señor, que tú ganaste para nosotros allí en la cruz del Calvario, pero sobre todo también que nos guíes, Señor, a vivir conforme a esa palabra y a hacer, bendito Dios, tu voluntad, a ser primeramente tus hijos, tus discípulos, para, Señor, ir y hacer allí en cada grupo, bendito Rey, allí en cada nivel, Padre, en el que tú nos has puesto, bendito Dios, allá en cada aula virtual o presencial, poder manifestar, Padre, todo aquello que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en esta noche, y te pido que seas tú guiándonos cada día, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, Señor. Gracias, bendito Rey de Gloria. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Profe, gracias. Amén, hermana. Muchas gracias. Dios les bendiga grande y poderosamente en Cristo Jesús, hermanos. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos, en Cristo Jesús. Una feliz